Esfuerzo y santidad, segunda parte. Eclesiastés 11:4. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy es viernes 23 de abril del 2021. En esta segunda entrega del tema esfuerzo y santidad, miraremos el texto de Eclesiastés 11:4, el cual encabeza nuestro tiempo de meditación. Y para esto vamos a orar porque necesitamos la ayuda del Señor. Así que les invito a orar. Nuestro buen Padre y Dios, te damos gracias por permitirnos un día más de vida y te suplicamos, Señor, bendigas tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos la meditación y tu palabra. Sabemos que es bien para nuestras almas y te rogamos que entonces bendigas con tu bien, con tu palabra, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, en esta segunda parte hablaremos acerca de las prioridades. El contenido de nuestro tema el día de ayer tiene que ver con el esfuerzo del trabajo o el trabajo y la santidad en la vida del creyente. Un creyente debe vivir una vida que agrade, que glorifique a Dios, como nos recordaba el pasaje de Primera de Pedro 1:15, el cual citamos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Entonces, en la vida del creyente, la comunión con Dios, la devoción con Dios, afecta no solamente en su vida cotidiana, como padre, como madre, en familia, como hijo, también en los aspectos cotidianos, en sus relaciones interpersonales y también en el trabajo, por supuesto, también en el trabajo. De tal manera que decíamos que el esfuerzo del creyente en el culto, en la devoción personal e íntima y espiritual va muy de la mano, va completamente de la mano con la vocación, con el trabajo, con la profesión que desempeña. Y habría entonces que desempeñar con diligencia y santidad el trabajo que Dios nos ha dado, para dar la gloria a Dios, para darle la gloria a Él, a Dios, y para compartir de esa gracia, no solamente con nuestros amados en familia, sino también aún con los que no le conocen. También hablábamos acerca de cómo el creyente hace su trabajo de forma concienzuda y en santidad, entendiendo los principios de que Dios es el que debe ser agradado en todo y que debe ser glorificado. El éxito en el trabajo que el creyente busca es un éxito santo. No es un éxito como el mundo, pasando por encima de quien sea, pisoteando a quienes pueda, y ese tipo de formas en las que los hombres sin Dios buscan el éxito. El creyente sabe que el éxito es que lo que hace agrada a Dios, que lo que hace está realizándolo en comunión y en compañía de su Señor y su Salvador, y esto representa éxito suficiente mientras puede hacer aquello que bendiga a otros y que lleve la gracia a otros, aún en su vida laboral, en su vocación. También comentábamos acerca de que el creyente tenía un contentamiento santo, no tenía un placer en aquello que le llevara a estar satisfecho en sus pensamientos, en sus deseos, en sus logros, en sus metas materiales, sino en el contentamiento que glorificara a Dios. No con esto queremos decir que los creyentes son mediocres y que no aspiran a más. De hecho, aspiran a lo más glorioso y alto. Aspiran a Cristo, aspiran a su gloria, aspiran a la paz con Él, aspiran al éxito del esfuerzo
donde el Señor es glorificado en lo que hacemos. Y entonces terminamos con este tema en esta segunda parte, pues, en este último devocional en la semana, hablando acerca de las prioridades y la santidad. El creyente debe trabajar y su trabajo tiene una prioridad. Es un medio para glorificar a Dios, pero debe tener prioridades. Sabe, el mundo es muy invasivo. El mundo es muy invasivo que nos cuesta ser amigos suyos sin vernos cautivos y atados. Hay varios pasajes bíblicos que nos enseñan acerca de esto, de cómo algún hombre de Dios en algún pasaje bíblico daba digamos, cierto colchón, cierta amistad, cierta garantía o cierta libertad. Aquello que a Dios no le agrada, aquello que Dios manda mantener con disciplina, tener con una justa restricción, teniendo prioridades, poniendo a Dios por encima. Y cuando estos principios se violaban, entonces aquellos creyentes, aquellos hombres de Dios, se veían envueltos en situaciones muy tristes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento, cuando mostró más respeto y dio más lugar a Agar de lo normal. Ella empezó a insolentarse contra Sara, ¿no? A insolentarse contra Sara. Y así. Por lo tanto, debemos considerar el creyente, el cristiano, quien teme a Dios, quien glorifica a Dios, no puede permitirse, no se permite que su vocación le robe tiempo de comunión con Dios. Es decir, su vocación no solamente tiene un propósito, que es servir a Dios, pero tampoco su vocación le puede robar tiempo. Un cristiano no puede dejar que su vocación le robe tiempo de comunión con Dios. ¿Has notado alguna vez que casi es imposible pensar en servir a Dios y a su pueblo sin que se presente alguna excusa para estorbarte? Esto es lo que leemos en Eclesiastés 11:4. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Viene a mi mente aquellos comerciales y aquellas campañas donde te presentan, ¿no?, la vida de una persona o de una familia libre, eh, feliz, en paz o en un medio prácticamente idóneo, en un paraíso, cuando has invertido todo tu dinero para comprar un carro, un auto, una camioneta, cuando vas feliz y divertido en una carretera costera, ¿verdad? Viendo paisajes, sonriendo con tu familia. Y no estamos satanizando estas cosas. Lo que estoy diciendo es que mucha gente espera eso, ¿no? Pasa su vida observando estas cosas, trabajando para ver llegar estas cosas, pero nunca ha puesto su mano en el arado de la vida espiritual, nunca ha puesto su mano de fe en Cristo, es decir, nunca ha venido a Cristo para que su vida espiritual sea hecha nacer de nuevo, para que tenga perdón con Dios, para que tenga comunión con Dios, para que tenga paz verdadera, permanente, no pasajera. Ellos esperan en esta vida, en un sueño, alguna clase de fotografía allí, de alguna clase de música allí, distraer su mente y descansar de todos sus esfuerzos o para lo que han trabajado, ¿no? Pero nunca piensan con respecto a Cristo, nunca piensan con respecto a Dios, nunca han puesto su corazón en Cristo, no tienen paz para con Dios. Y en ese sentido, Satanás hace esta obra, no tiene esta estrategia para ti, para mí todo el tiempo. Poner esta información, anhelando cosas placenteras en este mundo, distrayéndote, sin colocar tu esperanza y tu confianza en Cristo, sin buscarle a Él sobre todas las cosas. Y como creyentes no debemos permitirnos que nuestro trabajo, nuestra vocación nos robe tiempo de comunión con Dios.
No podemos esperar que el mundo nos dé instrucciones de cómo buscar a Dios, de cómo esperar en Cristo. Sabemos como creyentes que debemos santificarnos, que debemos apartarnos para Dios y no perder de vista que la vocación, el oficio, el trabajo que Dios nos ha dado es lo que nos puede dar o ayudar o nos puede dar dirección, ¿verdad? O ayudar para agradar a Dios. No, debe tener un tiempo, una prioridad. El creyente debe tener prioridad. El poder de la santidad puede romper las excusas que separan a Dios tan fácilmente, ¿verdad? De nosotros por nuestra atención puesta en las cosas de este mundo. Nosotros debemos con entrega y con santidad, debemos de romper esas excusas que nos separan a Dios, de Dios, con la influencia del mundo, ¿verdad? Hay un pasaje que quisiera mencionar, Primera de Crónicas 22:14. David dice: aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová, y da la información, ¿verdad? Pero David como monarca, como rey, tenía muchos gastos, muchas cuestiones donde poner su atención, su perspectiva y sus prioridades en los gastos, ¿verdad?, de toda una nación. Pero David estaba hablando acerca de con cuán grandes esfuerzos había preparado para la casa de Jehová. Había tenido una prioridad. Su vocación había servido para un propósito, y este era para darle la gloria a Dios. Dios obró en el corazón de David esta prioridad, y David probó confianza en Dios, planeando la edificación del templo en tiempos de necesidad nacional. Por último, un creyente no permite que su horario le absorba sus deseos de Dios. Fíjese que, por ejemplo, un marido, un esposo creyente, un creyente, un hombre que cree en Dios, que busca agradar a Dios en toda su vida, se va durante el día a trabajar, y ahí va a derrochar su energía, su inteligencia, su esfuerzo para lograr el propósito de su trabajo. Pero seguramente, aunque su agenda esté muy, pero muy apretada, seguramente, aunque su vida prácticamente o su cuerpo sea exigido al máximo, eso no le hace amar menos a su esposa y a sus hijos. Cuando llega a casa por la noche o por la tarde-noche, les lleva amor, un amor intacto, un amor vibrante, como cuando salió por la mañana, ¿verdad?, con ánimos, con la confianza puesta en Dios y con la esperanza de traer bendición a su hogar. Así llega, así es su amor. De hecho, al creyente le supone un alivio alejarse de las presiones del trabajo para volverse a Dios, a la familia. Y en ese sentido, ¿no?, esta es una actitud agradable, aunque difícil de mantener, eso es cierto. ¿Realmente puedes decir, después de pasar un día entero entre ganancias y pérdidas, entre esfuerzo, sudor, en un mundo laboral, que llevas a Dios tu corazón intacto cuando vuelves a su presencia para esperar en Él? No es fácil. No es fácil estar en el mundo todo el día y después sacudirnos por la noche para disfrutar de la intimidad con Dios. El mundo nos chantajea, nos trata como un niño berrinchudo, ¿verdad?, a su mamá. Si no lo puede llevar, entonces llorará y llorará para que entonces la mamá se quede, o viceversa, que se quede o que lo lleve. Y así es el mundo. Nosotros tenemos prioridades, hermanos, y no debemos olvidarlas. El creyente no debe permitir que su horario absorba sus deseos de Dios. Nuestro deseo de Dios debe ser mayor para administrar y dar tiempo al horario de trabajo, a la vocación. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude a esperar en Él, a confiar en Él
y a poner prioridades.